Escuché los pasos antes de atreverme siquiera a respirar. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien estuviera descalzo sobre las baldosas frías del pasillo, justo detrás de la puerta azul que mi padre me había ordenado no abrir nunca. Me quedé quieta en medio del pasillo, con el paño de cocina húmedo en la mano, y sentí cómo el corazón me golpeaba en los oídos, apagando por un instante el murmullo del televisor encendido en la sala y el ruido lejano de los coches en la avenida. La luz amarilla del pasillo caía torcida sobre la madera descascarada, resaltando las grietas de la pintura como venas, y la casa olía a sopa recalentada, a humedad vieja y a tabaco impregnado en las cortinas. Mi padre me ordenó nunca abrir la puerta azul, me repetí por dentro, casi como si recitara un rezo aprendido de memoria. Los pasos se detuvieron del otro lado. No eran cañerías, no era la madera que crujía con el frío, era el peso concreto de alguien moviéndose allí dentro. Tragué saliva, notando el sabor metálico del miedo. En la cocina, la olla hervía a fuego bajo, exhalando un sonido suave y constante, y el tic-tac del reloj de pared seguía marcando una normalidad que ya no encajaba con lo que yo estaba escuchando. No sé cuánto tiempo me quedé mirando esa puerta, clavada al suelo, con los dedos apretando el paño hasta empaparlo. El pasillo era estrecho, con las paredes manchadas y un cuadro torcido de una playa que nunca habíamos visitado. Desde el salón llegaba la luz azulada del televisor y la voz de un comentarista deportivo. Podía escuchar a mi padre cambiando de canal con impaciencia, carraspeando, acomodándose en el sillón como siempre. Él no había oído nada, o fingía no oír. Tal vez estaba demasiado acostumbrado a los ruidos de esta casa vieja, o tal vez, simplemente, sabía exactamente qué era lo que caminaba detrás de esa puerta, y por eso jamás quería hablar de ella. Me llamo Lucía, tengo 32 años, pero frente a esa puerta azul, me sentí otra vez como la niña de 8 que se escondía detrás del sofá cuando mi padre levantaba la voz. Su orden seguía viva en mi memoria, seca y cortante como un portazo. Nunca abras esa puerta, ¿me oyes? Pase lo que pase, nunca. Recuerdo sus ojos enrojecidos, el olor a whisky y a desodorante barato, la mano grande apretando mi hombro con más fuerza de la necesaria. Prométemelo, Lucía. Y yo asentí, con un nudo en la garganta, sin entender por qué una puerta podía dar tanto miedo a un adulto que casi nunca admitía tener miedo de nada. Esa noche, en cambio, había pasos. Un roce primero, como de tela arrastrándose por el suelo. Luego, claramente pasos. 1, 2, 3, más pesados de lo que esperaba, sin prisa, como si quien estuviera dentro supiera que yo lo estaba escuchando. Sentí la piel de los brazos erizarse bajo el suéter gris que llevaba puesto. La calefacción llevaba semanas fallando y mi padre, terco como siempre, se negaba a llamar a un técnico. «No hace tanto frío, ponte otro jersey», decía, mientras se envolvía él mismo en su manta de cuadros. Yo me había acostumbrado a vivir con capas de ropa y tazas de té caliente en las manos, pero ese escalofrío no venía del invierno, venía de un lugar más antiguo, del mismo sitio donde se acumulaban las cosas de las que nunca hablábamos. «Papá», quise decir, pero la voz se me quedó atascada en la garganta. Imaginé su cara si le confesaba que había estado parada allí, frente a la puerta prohibida, escuchando. Lo vi fruncir el ceño, decir que eran tonterías, que la casa crujía como todas las casas viejas, que yo siempre había tenido demasiada imaginación. Lo vi enojarse y recordé cómo, de niña, mis «¿por qué?» se chocaban contra su «porque sí», como contra una pared. Aprendí a no preguntar, a guardar mis dudas como quien guarda cartas que nunca enviará. Aprendí a hacer silencio. «Lucía, ¿la cena está?» Su voz llegó desde la sala, impaciente, cortando el aire del pasillo como una cuchilla. Me sobresalté y el paño se me escapó de las manos, cayendo al suelo con un golpe blando. Aparté la mirada de la puerta y respiré hondo antes de girarme. No quería que mi padre viera el miedo tan claramente dibujado en mi cara. «Ya casi», respondí intentando sonar normal. Mi voz salió un poco más aguda de lo habitual, pero desde el salón solo llegó el ruido del volumen del televisor subiendo otra vez. Di unos pasos hacia la cocina, sintiendo en la espalda el peso de la puerta azul, como una mirada fija que no se ve pero se siente. Tuve que obligarme a no volver la cabeza. Mientras removía la sopa,
El vapor me empañó las gafas y tuve que limpiarlas con la parte seca del suéter. Afuera, por la pequeña ventana, el patio interior del edificio estaba oscuro y silencioso, con algunas macetas abandonadas y las cuerdas de ropa vacías moviéndose apenas. En algún piso alguien puso música baja, una balada vieja que reconocí sin querer. Pensé en lo raro que es cómo la vida de otros sigue, con sus canciones y sus cenas, mientras la tuya se queda suspendida frente a una puerta que lleva años cerrada. Volví al pasillo con 2 tazas de sopa sobre una bandeja. No miré directamente la puerta, pero la notaba en mi periferia, quieta, callada, como si se hubiera tragado los pasos que yo había oído hacía unos minutos. La cerradura seguía intacta. La pintura, cuarteada cerca del zócalo, mostraba vetas de madera oscura. No había sombras debajo, ni luz, ni señales. Si no fuera por el temblor sutil en mis manos, habría podido convencerme de que todo había sido imaginación. Encontré a mi padre en el mismo sillón de siempre, la manta de cuadros sobre las rodillas, el cuerpo hundido en la tela gastada. El resplandor del televisor le recortaba el perfil, marcando las arrugas nuevas alrededor de la boca. Tenía el pelo más blanco que el año pasado, pero la mandíbula seguía tensa, obstinada. En la mesa baja, junto al mando, reposaba su vaso de whisky, con el hielo casi derretido. El olor dulzón del alcohol se mezcló con el de la sopa cuando dejé la bandeja. Comimos en silencio unos minutos, escuchando el ruido de la televisión, los anuncios, las voces que no nos hablaban a nosotros. Yo sorbía la sopa más despacio de lo habitual, no por el calor, sino porque estaba intentando ordenar las palabras en mi cabeza, escoger cuáles valía la pena decir. Mis ojos se desviaban cada tanto hacia el pasillo, aunque desde ahí solo se veía un trozo de pared y la esquina de un mueble. «Papá», dije al fin, dejando la cuchara sobre el plato. El metal hizo un pequeño sonido claro. «¿Tú escuchaste algo recién?» Del pasillo. Noté cómo el corazón me subía hasta la garganta, como pasos, detrás de la puerta azul. Fue como si alguien hubiera desenchufado el televisor, aunque seguía encendido. El cuerpo de mi padre se tensó, sus hombros se enderezaron, la mano que sostenía la cuchara quedó inmóvil a mitad de camino. Solo entonces giró la cabeza hacia mí. Sus ojos, cansados la mayor parte del tiempo, brillaban ahora con una dureza antigua. «Te dije que no andarás merodeando por ahí», dijo, despacio, como saboreando cada palabra. «Esa puerta no se toca, Lucía, no se pregunta, no se escucha, ¿está claro?» En su voz no había solo autoridad, había una especie de miedo espeso, cubierto por una capa de irritación. Lo miré, sintiendo que se me encogía el pecho. Durante años había aceptado sus órdenes, porque era más fácil obedecer que provocar una discusión. Pero esa noche, la imagen de la puerta, los pasos, el silencio posterior, no me dejaban tranquila. «No estaba merodeando», respondí, sorprendida por lo firme que sonó mi voz. «Solo iba a la cocina». «Y no me lo imaginé, papá. Eran pasos. Alguien está ahí dentro». Mi padre soltó la cuchara con brusquedad. Un poco de sopa salpicó el mantel, dejando manchas amarillas. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y me sostuvo la mirada de un modo que me hizo sentir otra vez pequeña, pero también, de forma extraña, cansada de sentirme pequeña. «Lucía», dijo, bajando la voz, «hay cosas en esta casa que no te corresponden. Yo soy tu padre. Yo sé lo que es mejor, ¿me entiendes? No empieces ahora con fantasías a tu edad. La casa es vieja, cruje, hace ruidos, siempre los ha hecho». Hizo un gesto vago con la mano, como espantando algo invisible entre nosotros. «No hay nadie detrás de esa puerta. Y aunque lo hubiera, no es asunto tuyo. No es asunto tuyo». La frase me cayó dentro como una piedra en un pozo. ¿Cómo podía no ser asunto mío algo que llevaba tantos años en el centro de nuestra casa y de nuestros silencios? Pero no respondí. Había pasado la vida tragando cosas parecidas. Él ponía las reglas, yo acomodaba mi vida alrededor de ellas. Él decidía de qué se hablaba y de qué no. Él cerraba puertas. Yo aprendía a caminar por pasillos cada vez más estrechos. Y recuerda lo que te dije. Nunca abras esa puerta, Lucía. Nunca. Las palabras quedaron flotando en la sala, mezclándose con el vapor de la sopa y el olor a tabaco rancio. Yo asentí con la cabeza, el gesto automático de toda una vida. Por dentro, sin embargo,
algo empezó, muy despacio, a resquebrajarse, porque por primera vez el miedo que sentía no era solo a desobedecerlo, era miedo a obedecerlo para siempre y que al final esa puerta azul terminara tragándose no solo sus secretos, sino también lo que quedaba de mí. Esa noche me llevé el plato casi intacto a la cocina. Fingí que tenía menos hambre de la que en realidad tenía, solo para poder levantarme antes que él y escapar de sus ojos clavados en mí. Abrí el grifo y el agua fría cayó sobre los restos de sopa, arrastrándolos hacia el desagüe con un sonido hueco, como si algo se deshiciera lentamente en el fondo. Me quedé mirando el remolino unos segundos, con las manos apoyadas en el borde del fregadero, sintiendo la porcelana helada bajo los dedos. A través de la pared, podía oír a mi padre moverse en el sillón, acomodarse, cambiar otra vez de canal. La vida seguía, aparentemente igual, pero entre el salón y la cocina había un pasillo, y en ese pasillo, una puerta azul con pasos detrás. Nada estaba igual. Mientras fregaba los platos, mis manos se movían solas, acostumbradas a ese gesto de años. Espuma, plato, aclarar, secar. Lo hacía desde que tenía 14 años, desde la primera vez que mi padre llegó tarde y borracho y me dijo, sin mirarme realmente, que a partir de entonces tendríamos que organizarnos de otra manera, que yo ya no era una niña, que la casa no se mantenía sola, que mi madre no estaba y punto. Nunca dijo, tu madre se fue, tu madre nos dejó, tu madre murió. Solo tu madre no está. Y, después de eso, silencio. Y la puerta azul. No siempre había sido azul. A veces lo olvido, pero cuando cierro los ojos puedo verla todavía en su color original. Un marrón apagado, igual que las otras puertas del pasillo. Recuerdo una tarde antigua, yo pequeña, sentada en el suelo jugando con muñecas, mientras mi madre discutía con mi padre en la cocina. Sus voces llegaban como un murmullo áspero, sin palabras claras, solo tonos. Ella suplicando, él cortando. En algún momento, la discusión se acercó al pasillo. Escuché el golpe seco de la puerta al cerrarse, el giro de la llave en la cerradura, el sonido de mi madre llorando del otro lado. Yo me acerqué despacio, con el corazón golpeando, y puse la mano sobre la madera. Estaba caliente. «Mamá», llamé en voz bajita, pero nadie respondió. Mi padre apareció entonces con la cara roja y los ojos brillando y me apartó de un tirón. «No molestes», gruñó, «ve a tu cuarto». Días después, la puerta amaneció pintada de azul, un azul raro, demasiado vivo para esa casa cansada, como si alguien hubiera querido tapar algo con un color que llamaba todavía más la atención. Con el tiempo la pintura se agrietó en algunas zonas, pero mi padre jamás dejó que nadie la volviera a tocar. «Está bien así», decía, si yo insinuaba que podríamos pintar el pasillo completo. «No hace falta cambiar nada». Y en esa frase había algo más que pereza o falta de dinero. Había una decisión obstinada de mantener las cosas como estaban, aunque estuvieran rotas. Terminé de lavar los platos y apagué la luz de la cocina. El pasillo se hundió más en sombras, iluminado solo por la bombilla amarillenta del techo. La puerta azul parecía ahora un rectángulo más oscuro dentro de la penumbra, una presencia sólida. Fui a mi cuarto, cerré la puerta y me apoyé un momento en ella, como si del otro lado alguien fuera a empujar. Mi habitación olía a detergente de ropa, a polvo y a mi propio cansancio. La cama estaba sin hacer porque había salido deprisa por la mañana. Sobre la silla, el abrigo que usaba para ir al trabajo estaba colgado a medias, con una manga arrastrando. En la mesilla, mi móvil vibró una vez, un mensaje de voz de mi hermana. Lo miré unos segundos, dudando. Mi hermana, Carolina, se había ido de casa a los 19 años, en una huida que yo todavía llevaba grabada como una traición y una promesa al mismo tiempo. Fue la única que un día dijo no y lo sostuvo. Recuerdo aquella escena con una claridad dolorosa. El pasillo lleno de cajas, mi padre gritando, ella con el abrigo puesto y las manos temblando, pero sin soltar la manija de la puerta del portal. «No puedo más, papá», dijo. «Esta casa me ahoga». Él la llamó egoísta. Ella lloraba, pero no volvió atrás. Jamás volvió a vivir con nosotros. Se marchó a otra ciudad, a otra vida, y se llevó consigo la parte de mí que todavía creía que huir era posible. Reproduje el mensaje de voz y su voz llenó la habitación,
más libre, más ligera que la mía. Lu, ¿cómo estás? He intentado llamarte, pero siempre estás ocupada. Solo quería saber si todo va bien con papá, no sé, si necesitas algo. A veces sueño con esa casa, ¿sabes? Con el pasillo, no con las ventanas, no con el salón, con el pasillo. En fin, llámame cuando puedas. Te quiero. El mensaje terminó con un silencio corto, como si hubiera querido decir algo más y no se hubiera atrevido. Me senté en la cama con el móvil en la mano. Podría llamarla. Podría decirle que esa noche también había soñado despierta con el pasillo, pero no en forma de recuerdo, sino de amenaza. Podría contarle lo de los pasos, pero la imaginé del otro lado, en su piso luminoso, con plantas en el balcón y fotos de viajes en la pared, y sentí vergüenza de seguir aquí, de haberme convertido en la guardiana involuntaria de una casa que no elegí, de un padre al que cuidaba como si fuera un anciano inválido cuando aún podría hacerse cargo de él mismo, al menos en parte. Vergüenza de seguir obedeciendo órdenes que nadie me obligaba ya a aceptar. Acaricié la pantalla sin marcar su número. En lugar de eso, fui al pequeño escritorio junto a la ventana y abrí el cajón donde guardaba papeles viejos. Entre recibos arrugados, cartas del banco y recetas médicas de mi padre, había una foto que siempre terminaba volviendo a mis manos cuando me sentía así, atrapada. Era una foto de familia, tomada en el mismo salón donde ahora él veía televisión cada noche. Mi madre estaba en el centro, con un vestido sencillo y el pelo recogido en un moño bajo, sosteniendo a Carolina sobre las rodillas. Yo, más pequeña, me aferraba a su brazo. Detrás, mi padre sonreía, pero su gesto no era el del hombre cansado que yo conocía ahora. Era una sonrisa orgullosa, como si en ese momento todavía creyera que podía sostener todo sin derrumbarse. En la pared, detrás de nosotros, se veía la puerta del pasillo, marrón, abierta, sin pintura azul. Siempre me preguntaba quién había hecho esa foto y cuándo exactamente la atmósfera de ese salón se había espesado de ese modo casi tangible que tenía ahora. Volví la foto y en la parte de atrás reconocí la letra cuidada de mi madre. Verano del 96, nuestro pequeño hogar. La tinta estaba un poco descolorida, pero todavía legible. La apreté entre los dedos. Nuestro pequeño hogar. A veces tenía la sensación de que esta casa solo había sido un hogar durante unos pocos años. Un paréntesis breve entre dos silencios. Antes, cuando todo era promesa, y después, cuando todo se convirtió en miedo. La desaparición de mi madre fue la línea invisible que partió la casa en dos. Desde entonces, una parte quedó del lado de la luz, donde se vivía, se comía, se hablaba de cosas superficiales. La otra, tras la puerta azul, se hundió en una oscuridad de la que nadie regresaba. Esa noche dormí mal. Cada ruido del edificio me despertaba. Una puerta que se cerraba en otro piso, el ascensor subiendo, un perro ladrando en alguna terraza. En mis sueños, la puerta azul se abría y cerraba sola, y detrás se adivinaba un pasillo idéntico al nuestro, con otra puerta al fondo también cerrada. Me desperté con el corazón acelerado, el pijama pegado al cuerpo por el sudor. Aún era de madrugada, un resplandor pálido se filtraba por la persiana entrecerrada. Me levanté al baño, caminando de puntillas para no hacer ruido. Cuando pasé frente a la puerta azul, me detuve sin querer. El pasillo estaba en penumbras, apenas iluminado por la luz que entraba desde la ventana de la cocina. La puerta se veía casi negra, un rectángulo silencioso. Acerqué la mano, muy despacio, como si se tratara de un animal que pudiera morderme. El frío de la pintura me sorprendió. La superficie no era lisa. Bajo las yemas de los dedos noté las pequeñas irregularidades, las grietas finas como arrugas en la piel de un anciano. El picaporte metálico tenía marcas de óxido. Lo rodeé con la mano, sin presionar, solo sintiendo su peso. Imaginé un giro rápido, el clic de la cerradura, la madera cediendo, pero también imaginé la voz de mi padre, el grito, la bronca, el posible golpe contra la pared, el resentimiento que se quedaría flotando durante días, y retiré la mano. «Eres adulta», me susurró una parte de mí. «No necesitas permiso para tocar las puertas de tu propia casa». Pero otra parte más antigua, hecha de años de silencios y de noches escuchando a mi padre llorar cuando creía que yo dormía, se mantuvo inmóvil.
No se trataba solo de desobedecer una orden, se trataba de atravesar una frontera que mantenía todo en un equilibrio precario. ¿Y si abrir esa puerta no solo revelaba lo que él quería esconder, sino que destrozaba lo poco que quedaba de la relación entre nosotros? Pasé el resto de la semana como si caminara sobre cristales. Por las mañanas me levantaba temprano, ponía la cafetera mientras aún estaba oscuro y preparaba el desayuno de mi padre. Él se sentaba en la mesa con el pijama viejo y la bata, mirando el móvil con el ceño fruncido, refunfuñando por el precio de la luz, por los políticos, por los vecinos. Yo asentía en los momentos oportunos, untaba tostadas, le dejaba las pastillas junto al vaso de agua. Después salía corriendo hacia el trabajo, un despacho pequeño donde atendía llamadas y ordenaba papeles administrativos, una oficina sin ventanas que daban a la calle, solo a un patio interior sin vida. Allí, el tiempo se volvía espeso y yo me sorprendía mirando el reloj con ansiedad, sin saber si quería que se hiciera tarde para volver a casa o si prefería quedarse detenida en ese limbo neutro, lejos de la puerta azul y de su silencio cargado. En la pausa del mediodía, mis compañeros hablaban de series, de planes de fin de semana, de viajes pendientes. Yo escuchaba más que hablaba. Decía cosas como «ya veremos» o «quizá el próximo mes», cuando mencionaban la posibilidad de una escapada. En mi mente, la idea de irme más de un día de casa se mezclaba con la imagen de mi padre solo, trotando por el pasillo con su cojera leve, llamándome sin respuesta. Siempre había algo que hacer, una cita médica, una factura, una bombilla que cambiar. Era más fácil decir que no tenía tiempo que admitir que nunca me había permitido preguntarme qué quería yo. En el trayecto de vuelta, el autobús cruzaba la ciudad y las ventanas reflejaban mi cara, superpuesta sobre edificios y transeúntes. Me veía mayor de lo que era, con ojeras profundas y la boca apretada en una línea fina. Pensaba en Carolina, en cómo había tenido el valor de atravesar nuestra puerta de salida y no volver atrás. Ella me llamaba, mandaba mensajes, insistía en que me quedara unos días en su casa, que respirara otro aire, pero yo siempre encontraba una excusa. La más fácil, la más real, era mi padre. No puede estar solo, repetía, como si fuera una verdad absoluta. Y sin embargo, él llevaba años eligiendo estar solo incluso con mi presencia, solo con sus silencios, solo con su culpa, solo con una puerta azul cerrada en el centro de su casa. Cada noche, al volver, el ritual se repetía. Preparaba la cena, escuchaba las quejas de mi padre sobre el día, sobre la rodilla que le dolía, sobre la vecina del tercero que hacía demasiado ruido. El pasillo se convertía en el lugar de tránsito obligado, y en cada paso yo sentía la puerta a mi izquierda, respirando sin hacer ruido. A veces, mientras cualquier programa banal llenaba el salón, me sorprendía descifrando los sonidos de la casa, tratando de distinguir si los crujidos eran solo madera y cañerías o si escondían otra cosa. No volvieron a sonar los pasos tan claros como aquella noche, pero la sensación de presencia no desapareció. Más bien se transformó en una certeza silenciosa que se colocó detrás de mí como una sombra. Un jueves por la tarde, al llegar del trabajo, encontré a mi padre en la cocina, cosa poco habitual. Tenía la mano apoyada en la encimera y respiraba con dificultad. El olor a tabaco era más fuerte que de costumbre. Había ceniceros llenos en la mesa y una taza de café a medio terminar. Las manos le temblaban ligeramente. ¿Estás bien?, pregunté, dejando el bolso en la silla. «Bah, un mareo tonto», murmuró restándole importancia. «No hace falta que pongas esa cara. No soy un inválido». Se irguió con orgullo, pero sus piernas titubearon. Di un paso adelante, instintivamente. Él quiso apartar mi mano, pero no tuvo fuerza suficiente. Lo ayudé a sentarse. Mientras buscaba en el cajón el aparato para medirle la tensión, sentí otra vez esa mezcla contradictoria de sentimientos: enojo por su obstinación, miedo a perderlo, ternura por su fragilidad escondida bajo capas de dureza. «Tienes que cuidar más de ti», dije, rodeando su brazo con el manguito. «Fumar menos, beber menos. No puedes seguir como si nada». «Ya sé cuidarme solo», respondió, pero su voz sonó más suave que de costumbre. «Llevo muchos años haciéndolo». Le miré las manos, llenas de manchas de edad,
de pequeñas cicatrices que yo conocía a fuerza de observarlas, mientras le servía el café, mientras le alcanzaba el mando de la televisión, mientras recogía los platos. Manos que habían trabajado en una fábrica durante décadas, que habían construido muebles para una casa que luego se fue vaciando, que habían golpeado la mesa demasiadas veces, que habían acariciado muy pocas. Me pregunté cuántas veces esas manos habían girado la llave de la puerta azul y qué había pasado después de cada giro. El aparato pitó. La tensión estaba alta. Apunté el resultado en la libreta donde anotaba todos sus valores. Había varias páginas llenas de números, fechas, pequeñas notas, sacrificios invisibles. Nadie se fijaría en esa libreta si entrara en nuestra casa, pero en ella estaba escrita una parte de mi vida. Cada visita al médico, cada noche en urgencias, cada pastilla registrada. La cerré despacio. Algún día no estaré, dije sin pensar, las palabras escapándose antes de que pudiera detenerlas. Y tendrás que abrir tú mismo tus puertas. Él frunció el ceño, sin entender del todo si hablaba de pastillas, de la casa o de otra cosa. No digas tonterías, replicó. Tú siempre estarás, esa es la idea, ¿no? Lo dijo casi como una broma, pero había en su sonrisa algo que me dolió más que cualquier reproche, la convicción absoluta de que mi vida estaba ligada a la suya, de que yo no tenía un después propio. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, volví a escuchar el mensaje de Carolina y por primera vez en mucho tiempo me quedé con el móvil en la mano, dudando entre llamarla o dejarlo pasar. Mientras dudaba, un sonido lejano me alcanzó desde el pasillo. No eran pasos esta vez, al menos no tan claros. Era más bien un roce, como si algo se arrastrara por el suelo, seguido de un golpe suave, repetido, como un balanceo que golpea la pared a intervalos regulares. Me quedé inmóvil, con el corazón repicando. Apagué la lámpara de la mesilla para escuchar mejor. El silencio de la casa se llenó del zumbido del frigorífico, del ligero silbido del viento colándose por alguna rendija. Y, debajo de todo eso, el golpeteo rítmico detrás de la puerta azul. Mi padre roncaba al otro lado del pasillo, en su habitación. Lo sabía porque de niña había aprendido a orientarme en la noche por esos sonidos. El ronquido, el leve clic del radiador, el goteo del grifo del baño. Nada de eso me había asustado nunca. Lo que me asustaba ahora era aquello nuevo, insistente, que parecía decirme, golpe tras golpe, que el silencio estaba a punto de romperse, quisiera yo o no. El golpeteo continuó unos segundos más, como si algo o alguien se balanceara contra la pared, marcando un compás inquietante en medio del silencio de la madrugada. Me quedé sentada en la cama, abrazando las rodillas, con los pies fríos sobre el suelo, escuchando ese ritmo irregular que parecía hablar un idioma que no quería comprender. Cerré los ojos un instante, esperando que desapareciera, pero entonces el ruido se detuvo tan abruptamente como había empezado, dejando un vacío que me hizo sentir aún más alerta. La casa parecía contener la respiración. El aire estaba denso, cargado de un olor leve a humedad y madera vieja, como si el pasillo respirara conmigo. Me acerqué a la puerta de mi cuarto sin encender la luz. Mis dedos encontraron el pomo y lo giré con cuidado. El pasillo estaba oscuro, iluminado solo por la pálida claridad que llegaba desde la ventana de la cocina. Caminé despacio, descalza, sintiendo el frío de las baldosas trepar por mis piernas. El sonido ya no estaba, pero la sensación de que algo había quedado en el aire, suspendido, era tan fuerte que me hizo detenerme antes de llegar a la puerta azul. Desde su superficie descascarada, emanaba un silencio distinto, uno que parecía contener una historia a punto de desbordarse. Acerqué la oreja con cautela y, aunque no escuché nada, tuve la certeza de que no estaba sola en aquel pasillo. Una presencia, más emocional que física, parecía apoyarse desde el otro lado, rozando la madera. Mi respiración se volvió más rápida. Retrocedí un paso, luego otro, y regresé a mi habitación sin atreverme a mirar demasiado tiempo ese rectángulo oscuro. Me acosté, pero ya no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, el golpeteo regresaba en mi mente como un eco fantasma. Y junto a ese eco llegaban imágenes fragmentadas de mi madre, su sonrisa cansada, el sonido de su risa cuando aún reía, sus pasos suaves moviéndose por la casa, el olor a limón de sus manos cuando cocinaba,
Recordé una noche lejana en la que yo había tenido una pesadilla y fui a buscarla. Caminé por el pasillo oscuro, guiada por una luz tenue que salía debajo de la puerta del baño. Al acercarme escuché sollozos, pero no eran los suyos. Eran los de mi padre, ahogados, como si mordiera una toalla para no hacer ruido. En ese momento supe, con la claridad cruel que solo los niños tienen, que algo en nuestra familia se había roto mucho antes de que la puerta azul existiera. El amanecer llegó sin que yo lo advirtiera. La luz grisácea se filtró por la ventana y tiñó la habitación de un tono frío. Me levanté con movimientos torpes, sintiendo el cuerpo pesado, como si hubiera estado caminando toda la noche sin descanso. Fui a la cocina a preparar café. La cafetera hizo su ruido habitual y el aroma a tostado se mezcló con el olor a humedad que venía del pasillo. Mientras esperaba me apoyé en la encimera y miré hacia la puerta azul. A esa hora parecía menos amenazante, más parte de la casa que un peligro. Y sin embargo, la sensación persistía, un nudo apretado que no sabía desatar. Mi padre apareció poco después, arrastrando los pies, con la bata mal ajustada y el cabello revuelto. Se sentó en la mesa sin saludar, como siempre, y tomó el café sin esperar a que estuviera del todo frío. Observé sus manos temblorosas, la forma en que evitaba dirigir la mirada hacia el pasillo, como si él también lo sintiera, como si hubiera dormido mal, aunque jamás lo admitiera. ¿Dormiste bien?, pregunté, intentando sonar casual. Su respuesta fue un gruñido vago. Bebió otro sorbo de café y dejó la taza sobre la mesa con un pequeño golpe. La vecina del tercero hizo ruido, o el viento, no sé. Esta casa siempre ha sido un desastre para dormir. Me quedé mirándolo, preguntándome si también había escuchado el golpeteo, si había sentido esa presencia, si sabía exactamente qué había detrás de esa puerta o si se había convencido a sí mismo de no saberlo. Por un instante pensé en preguntarle directamente, pero la sola idea de hacerlo me produjo un vértigo extraño. Sabía que si mencionaba de nuevo la puerta, él reaccionaría como la noche anterior, con rechazo, con enfado, con una mezcla peligrosa de autoridad y miedo. Mientras preparaba el desayuno, recordé algo que había olvidado durante años, un detalle mínimo, casi insignificante, pero que ahora regresó con fuerza. Tenía 11 años cuando encontré a mi padre sentado en el suelo del pasillo, apoyado contra la puerta azul. Era madrugada. Yo había ido al baño y, al volver, lo vi allí, con la cabeza gacha, sosteniendo entre las manos un pañuelo arrugado que no reconocí. No se dio cuenta de mi presencia. Tenía los ojos rojos, la cara hinchada como si hubiera llorado durante horas. Repetía una frase en voz muy baja, tan baja que creí estar soñando. No puedo, no puedo, no puedo. Me quedé petrificada. Quise acercarme, abrazarlo, preguntarle qué ocurría, pero algo en su postura me detuvo. Algo me dijo que si me veía levantaría un muro y jamás volvería a bajar la guardia. Así que caminé de puntillas hasta mi cuarto sin hacer ruido. No volví a verlo así, y nunca supe qué contenía aquel pañuelo. El recuerdo me golpeó con la misma intensidad que el café caliente en mi estómago. Miré a mi padre, que ahora untaba mermelada en una tostada con movimientos bruscos. Me pregunté cuántas veces se había sentado allí, en el suelo del pasillo, sin que yo lo supiera. Cuántas noches había enfrentado esa puerta a solas, luchando contra algo que ni él mismo era capaz de nombrar. Y me pregunté también si mi madre había estado detrás de esa puerta alguna vez, si ella había entrado allí por voluntad propia o obligada, si había gritado, si había llorado, si había dejado ese pañuelo como rastro, y qué había pasado la última noche que la vi viva. Salí al trabajo con la cabeza llena de preguntas que me apretaban las sienes. El autobús iba casi vacío y me senté junto a la ventana, viendo la ciudad despertarse. Tiendas levantando sus persianas, gente caminando deprisa, estudiantes cargando mochilas. Todo parecía normal, mundano, ajeno a la tormenta silenciosa que se agitaba dentro de mí. Era extraño. Mientras más intentaba concentrarme en el ritmo cotidiano, más volvía a la imagen de la puerta azul y el golpeteo de la noche anterior, como si el sonido siguiera dentro de mí, reverberando, empujándome hacia un límite que ya no podía ignorar. En la oficina fue difícil fingir normalidad. Las llamadas se mezclaban con mis pensamientos, las carpetas parecían más pesadas de lo habitual,
y cada vez que alguien mencionaba la palabra puerta en cualquier contexto, si había que revisar un archivo, si un técnico había venido allí a arreglar algo, yo sentía un latido extraño en el pecho. Mi compañera Laura me miró varias veces preguntando con los ojos si estaba bien. Le sonreí, pero una sonrisa débil que no convenció a nadie. En la pausa del almuerzo, marqué el número de Carolina, pero cuando estaba por darle al botón de llamada, me quedé paralizada. No sabía qué le diría. Escuché pasos detrás de la puerta que nos prohibieron abrir toda la vida. Sonaba infantil, o peor aún, sonaba a que seguía atrapada en una casa que ella había tenido el valor de abandonar. Guardé el móvil, respiré hondo y volví al trabajo, sintiendo que había perdido otra oportunidad sin saber si quería recuperarla. Al volver a casa por la tarde, encontré a mi padre dormido en el sillón. La televisión estaba encendida, mostrando un programa de concursos. La luz parpadeante iluminaba su rostro cansado. Lo observé un momento desde la puerta del salón. Su respiración era pesada, irregular. La manta de cuadros estaba a medio caer en el suelo. Lo cubrí con cuidado y recogí la taza de café vacía y el cenicero lleno. En la cocina, mientras lavaba los platos, escuché un ruido seco en el pasillo. Me giré de golpe. La casa volvió a quedar en silencio. Caminé despacio hasta la puerta azul. El picaporte estaba ligeramente inclinado hacia abajo, como si alguien lo hubiera tocado hacía muy poco. Pasé un dedo por el metal frío. Sentí un cosquilleo. Esta vez no había pasos, ni arrastres, ni golpes, solo una quietud tensa, como antes de una tormenta. Un pensamiento me atravesó. Quizás lo que me asustaba no era lo que había detrás de la puerta, sino lo que mi padre no había querido que yo supiera. Tal vez el verdadero peligro era la historia que llevaba décadas oculta, vibrando bajo la pintura azul. Me aparté lentamente, temblando sin querer. El silencio de la casa era tan profundo que podía escuchar mis propios latidos. Esa noche preparé la cena en silencio. Mi padre estaba más callado que de costumbre. Comimos sin apenas hablar, como si ambos intuyéramos que algo estaba cambiando, que un equilibrio frágil estaba a punto de romperse. Después de cenar, él se fue a su cuarto temprano, alegando cansancio. Yo quedé sola en el salón, con la tele encendida en un volumen bajo. La luz parpadeante iluminaba el pasillo, y al fondo, la puerta azul parecía mirarme. Tomé aire, me levanté, caminé hacia ella despacio. Cada paso resonaba en mi pecho. Cuando estuve frente a la puerta, apoyé la mano sobre la superficie fría. Cerré los ojos. El olor a madera vieja me envolvió. El silencio era tan intenso que dolía. Y entonces, un sonido, suave, apenas un roce, pero lo suficiente. Abrí los ojos. No venía de detrás de la puerta. Venía de dentro de mí, una certeza silenciosa, profunda, imposible de ignorar. Era la certeza de que ya no podía seguir viviendo con una puerta cerrada en el centro de mi vida, y de que, tarde o temprano, tendría que abrirla. Me quedé allí, con la mano apoyada sobre la puerta azul, sintiendo que mis dedos temblaban no por el frío, sino por el peso inmenso de esa certeza recién nacida. Era como si mi propia vida, que durante años se había estrechado pasillo adentro hasta convertirse en una rutina opaca, hubiera encontrado por fin un punto de quiebre inevitable. No sabía cuándo ocurriría ni cómo reuniría el valor, pero sabía que cada día que pasara sin enfrentar esa puerta sería un día de traición hacia mí misma. Me aparté despacio y fui al salón, intentando recuperar el aliento, como si acabara de correr una distancia larga. La televisión seguía encendida, proyectando sombras intermitentes sobre las cortinas, pero no podía concentrarme en nada. El pasillo parecía respirar detrás de mí, como si esperara mi próximo movimiento. Esa madrugada dormí mal otra vez, y cuando conseguí cerrar los ojos, tuve un sueño extraño. Estaba en el pasillo, y la puerta azul estaba entreabierta, dejando ver un hilo de luz amarilla que parpadeaba como una vela a punto de apagarse. Caminaba hacia ella con miedo, pero sin poder detenerme. Al llegar, empujaba la madera, y dentro no había nada más que un cuarto vacío, con paredes desnudas y el eco de un llanto antiguo, como si la habitación hubiera absorbido la tristeza de todos esos años. Cuando desperté, tenía la cara húmeda y no supe si era por el sueño o por algo más profundo. Me levanté temprano, antes de que el despertador sonara. Mi padre aún dormía,
y por un instante lo observé desde la puerta de su habitación. Su respiración pesada, su ceño fruncido incluso en reposo, la manera en que se aferraba a la manta como si temiera perder algo. Pensé en lo difícil que debía ser para él vivir cargando con secretos, sosteniendo habitaciones cerradas, palabras enterradas, dolores convertidos en rutina. Siempre lo había visto como una figura fuerte, casi inamovible, un hombre que imponía reglas sin admitir discusiones, pero ahora lo veía más pequeño, como si la casa hubiera ido devorándolo con los años. En la cocina preparé café, intentando mantener las manos ocupadas para que la mente no me arrastrara hacia el pasillo. El aroma del café recién hecho llenó el aire, mezclándose con el olor a madera vieja y a ropa secándose cerca del radiador. Abrí la ventana unos centímetros para dejar entrar aire frío. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes densas y la ciudad parecía suspendida en una calma tensa, como si supiera que algo estaba por suceder. Cuando mi padre apareció, apoyándose levemente en el marco de la puerta, noté que tenía los ojos hinchados, como si no hubiera dormido bien tampoco. Se sirvió café sin hablar, se sentó en la mesa y se quedó mirando la taza un largo rato antes de tomar un sorbo. Yo esperaba alguna queja, alguna frase seca sobre el desayuno, pero en vez de eso, dijo algo que no esperaba. «Lucía, ¿tienes un momento?» Su voz sonó ronca, frágil. Me giré despacio, con la taza aún en la mano. Asentí. Él suspiró, como si llevara días preparando esas palabras. «He estado pensando, tal vez te hago cargar demasiado. La casa, mis cosas, todo. No sé, a veces siento que te ato aquí». El café me tembló en la mano. Era la primera vez en años que mi padre admitía algo parecido a debilidad. Lo miré y percibí que evitaba mis ojos. Estaba incómodo, como si se hubiera expuesto más de lo que quería. Quise decirle algo, pero ninguna palabra parecía adecuada. Él continuó sin levantar la vista. «Tu hermana siempre dijo que esta casa era como un pozo, que quien se quedara aquí se iría hundiendo poco a poco. Yo nunca lo creí, pero últimamente», tragó saliva, «últimamente pienso que quizá tenía razón». El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el ruido lejano de un coche pasando por la avenida. Sentí un nudo en la garganta. Quise decirle que yo no estaba hundida, que estaba aquí porque quería ayudarlo, porque alguien tenía que hacerlo, pero era mentira. Parte de mí siempre había sabido que la casa me estaba consumiendo, que cada día se me escapaba un trozo de vida entre los dedos y que la puerta azul estaba en el centro de todo. Mi padre levantó por fin la vista. Sus ojos tenían una mezcla extraña de cansancio y miedo. «Lucía, no te enfades conmigo, pero necesito pedirte algo otra vez. No vayas a esa puerta, no la toques, no me hagas preguntas sobre ella. Solo vive tu vida. No te metas en cosas que no te corresponden». Fue como si me diera un abrazo y un empujón al mismo tiempo. Me quedé de pie, inmóvil, sintiendo cada palabra clavarse en mi pecho. ¿Cómo podía pedirme que viviera mi vida y al mismo tiempo que siguiera viviendo con un límite impuesto por él? ¿Cómo podía liberarme y encadenarme en la misma frase? El nudo en mi garganta se transformó en una presión caliente detrás de los ojos. «Papá», empecé a hablar, pero me interrumpió con un gesto brusco. «Por favor». La palabra salió casi quebrada. Ese «por favor» no lo había escuchado desde que yo era una niña. Cerré los ojos un momento, tratando de mantenerme entera. Algo dentro de mí empezó a resquebrajarse, como si la niña obediente que llevaba toda la vida dentro de mí se estuviera despertando de golpe, recordando que también tenía voz. Abrí los ojos y respiré hondo. «Papá, necesito saber qué hay allí». Su reacción fue inmediata. Su cara se tensó, sus hombros se pusieron rígidos, como si hubiera recibido un golpe invisible. «Te dije que no es tu asunto». Su voz subió un tono. «¿Por qué tienes que insistir? ¿Por qué ahora?» «Porque escuché pasos», dije sin apartar la mirada, «y golpes, y porque estoy harta de tener miedo de una puerta en mi propia casa». Mi voz tembló, pero no retrocedí. Mi padre se levantó de golpe, empujando la silla hacia atrás con un ruido seco. La taza vibró sobre la mesa. «No tienes idea de lo que dices», murmuró. «No sabes nada. Esta casa, esta puerta, no es un juego, Lucía». Su respiración se volvió irregular. Se apoyó un momento en la mesa, como si necesitara estabilizarse. Yo sentí un impulso de acercarme,
pero él levantó la mano en gesto de frenar. «Tu madre», dijo, y mi corazón se detuvo en el pecho. Jamás mencionaba a mi madre. Era como si su nombre estuviera prohibido desde aquella noche en que desapareció. «Tu madre se fue, y punto. No hay nada más que saber». «No me mientas», dije, y mis palabras sonaron más duras de lo que pretendía. La puerta tiene algo que ver con ella. Siempre lo supe. Él cerró los ojos, como si mis palabras fueran un golpe. «Lucía, hay cosas que un hijo no debe cargar». «Soy adulta», respondí, «y llevo cargando esta casa desde que tengo memoria». Nos quedamos mirándonos largo rato. En sus ojos vi toda su historia, el amor, la culpa, la pérdida, el miedo que lo acompañaba como una sombra, y entendí algo doloroso. Mi padre no era el guardián de un secreto oscuro. Era un hombre quebrado, intentando protegerse de una verdad que lo había arrasado. Pero yo no podía seguir viviendo con puertas cerradas. Esa noche, después de que él se fuera a dormir, me senté en la sala con las luces apagadas. Escuché sus pasos arrastrados hacia su habitación, el crujido de su cama, el silencio posterior. Y entonces, como si algo me guiara, me levanté y caminé hacia el pasillo. La casa estaba en penumbras. El aire frío acariciaba mis brazos. El olor a humedad era más fuerte que nunca, mezclado con algo más, un olor suave, casi imperceptible, como perfume viejo atrapado en paredes. Me paré frente a la puerta azul, puse la mano sobre el picaporte. Sentí un pulso tibio bajo mis dedos, como si la casa respirara del otro lado. «Perdóname», susurré, aunque no sabía si se lo decía a mi padre, a mi madre o a mí misma, y giré el picaporte. Para mi sorpresa, la cerradura se dio con un chasquido leve. No estaba cerrada con llave. Nunca lo había estado. El peso de esa revelación cayó sobre mí como un golpe seco en el pecho. Toda mi vida obedeciendo una orden, cuando la puerta jamás había estado bloqueada. Toda una existencia de miedo sostenida solo por palabras. Empujé despacio. La puerta se abrió con un quejido largo, casi un lamento. Un aire frío salió del interior. La habitación estaba oscura, pero un rayo de la farola de la calle se filtraba por la ventana cubierta por cortinas viejas. Avancé un paso. El suelo crujió bajo mis pies. Olía a polvo, a encierro y a algo más humano, más íntimo, como si esa habitación hubiera guardado la respiración durante años. Mis ojos se acostumbraron a la penumbra y vi una cama contra la pared, perfectamente hecha, con una colcha de flores desgastada. Sobre la mesilla, un vaso con una flor seca, una silla junto a la ventana, un abrigo doblado en el respaldo. Era un cuarto normal, un cuarto detenido en el tiempo. Cada objeto parecía colocado por unas manos cuidadosas, como si alguien hubiera vivido allí hasta el último día y luego hubiera desaparecido sin alterar nada. Me acerqué a la mesilla y vi un libro. Lo tomé. La primera página tenía una letra que reconocí de inmediato, la letra de mi madre, su diario. Me llevé la mano a la boca para no llorar. Abrí una página al azar y leí solo una línea. No puedo más con su silencio. Sentí el suelo aflojarse bajo mis pies. Entonces escuché pasos detrás de mí. Me giré, con el corazón desgarrando mi pecho. Mi padre estaba en la puerta con la cara pálida, los ojos llenos de lágrimas que no caían, como si estuviera viendo un fantasma. «Lucía, no deberías estar aquí». Su voz se quebró, y en ese momento supe que, más que un secreto, había estado protegiendo una herida tan profunda que nunca había sabido cómo cerrar. Mi padre se quedó apoyado en el marco de la puerta, como si no tuviera fuerzas para entrar ni para retroceder. El pasillo detrás de él parecía un túnel oscuro, un corredor que lo había contenido durante décadas, manteniéndolo erguido a base de silencio y culpa. Ahora, sin embargo, su cuerpo estaba inclinado hacia adelante, casi frágil, como si la simple visión de mí dentro de aquel cuarto hubiera derribado el último muro que lo sostenía. Yo me quedé inmóvil, con el diario abierto en las manos, incapaz de pronunciar una sola palabra. No sabía si debía acercarme a él, cerrar la puerta, abrazarlo o gritarle. Todo era demasiado denso, como si el aire alrededor estuviera cargado de años que no vivimos, de conversaciones que nunca se tuvieron, de la vida que quedó suspendida en este cuarto detenido en el tiempo. «Lucía, no deberías estar aquí», repitió, pero ya no había autoridad en su voz. Sonaba envejecida,
rota, como si esas palabras pertenecieran a un hombre que había existido hace mucho, no al que estaba frente a mí. Yo respiré hondo y di un paso hacia él, el diario aún temblando entre mis dedos. «Papá, este cuarto…». No pude terminar la frase. El nudo en mi garganta me ahogó. Él cerró los ojos, como si mis palabras le dolieran físicamente. Cuando volvió a abrirlos, sus pupilas parecían más oscuras, cargadas de algo que yo nunca le había visto. Miedo, sí, pero también tristeza. Una tristeza tan profunda que parecía hundida en sus huesos. «No debía ser así», murmuró, frotándose el rostro con una mano. «No tenías que verlo. Quería protegerte». «¿Protegerme de qué?». La pregunta me salió como un susurro cortado. Miré a mi alrededor otra vez, intentando comprender. Todo estaba impecablemente organizado, como si mi madre hubiera dejado las cosas listas para volver al día siguiente. La cama hecha, el libro en la mesilla, incluso un suéter cuidadosamente doblado en la silla. Nada aquí gritaba abandono, nada mostraba violencia, desastre o huida. Era un cuarto lleno de presencia, no de ausencia. Una presencia que había sido congelada por años. Mi padre dio un paso hacia adentro, como si al hacerlo pisara la sombra de un fantasma. Sus ojos recorrieron la habitación con una mezcla de veneración y horror. Se acercó a la cama y pasó la mano sobre la colcha de flores muy despacio, como si acariciara una herida abierta. Yo lo observaba en silencio, sintiendo cómo el aire entre nosotros se volvía espeso. «Ella dormía aquí», dijo al fin, y su voz se quebró de forma tan dolorosa que me obligó a llevar una mano al pecho. Cuando las cosas empezaron a ir mal, cuando ya no podíamos ni mirarnos sin discutir, decidimos separarnos dentro de la misma casa, para no dañarlas más a ustedes, para no hacer más ruido del que ya hacíamos. Me apoyé en la pared, porque las piernas me temblaban. Nunca imaginé que mi madre había tenido un cuarto propio, separado, escondido. Siempre pensé que había desaparecido de golpe, como un trueno que parte el cielo sin aviso, pero no. Ella había estado aquí, al otro lado de la puerta azul, a metros de mí, durante días, semanas, tal vez meses. Ella quería divorciarse, continuó él, con la mirada perdida en un punto fijo de la colcha. Yo no supe aceptarlo. Pensé que podría convencerla de intentarlo una vez más. Pensé que si mantenía esta puerta cerrada, si preservaba este espacio, ella volvería, que le daría un refugio, una habitación donde respirar sin mí, donde ordenar sus ideas. Creí que así la tendría cerca, aunque fuera a distancia. Una punzada de rabia atravesó mi pecho. No era rabia pura, sino algo más complejo, más gris, una mezcla de indignación, comprensión y una tristeza insoportable. «¿Y por qué no nos lo dijiste?», pregunté con la voz casi apagada. «¿Por qué me hiciste vivir con una puerta cerrada sin explicación? ¿Por qué dejaste que mi infancia se llenara de secretos?». Mi padre levantó la mirada hacia mí y por un instante vi debajo de su rostro endurecido al hombre joven que debió haber sido antes de que la vida lo doblara, porque pensé que hacía lo correcto. Quería protegerlas del dolor. Quería evitarles más peleas. Cuando ella desapareció, su voz tembló como una cuerda tensada al borde de romperse. No sabía qué decirles. No quería que la odiaran. No quería que la recordaran huyendo. Sus últimas palabras me golpearon como un eco lejano. Huyendo. Pero ahora, después de ver este cuarto, después de sentir su energía intacta, esa palabra no encajaba. Aquí no había una despedida caótica. No había desorden, no había señales de alguien huyendo por impulso. Había quietud, había espera. «Papá, ¿cómo desapareció mamá?». Sus ojos se cerraron un momento. Respiró hondo. Sus manos se apretaron en puños temblorosos. «No desapareció de golpe, Lucía». Sus palabras salieron despacio, como si cada una pesara toneladas. Se fue apagando. No lo vi en su momento. Yo trabajaba demasiado. Estaba agotado. Pensé que sus silencios eran reproches. Pensé que su tristeza era manipulación. Nunca imaginé que estaba enferma. Sentí un vacío abrirse bajo mis pies. ¿Enferma de qué? Él bajó la mirada. Se llevó las manos al rostro y habló sin mirarme. Depresión, una muy profunda. Ella lo ocultó durante meses. En su diario, debe estar ahí. Hay cosas que escribió, pensamientos que no sabía cómo decirme. Me pidió ayuda una vez,
pero no supe escucharla. Le dije que estaba cansado de sus dramas, que siempre hacía las cosas más difíciles. Sus hombros se sacudieron, y cuando quiso intentarlo de nuevo, ya era tarde. Sentí las lágrimas mojándome las mejillas antes de sentirlas nacer. Mi madre sola, encerrada en este cuarto, escribiendo un diario mientras intentaba luchar con una oscuridad invisible, y mi padre afuera, sin saber cómo alcanzarla. Y yo, una niña que solo veía sombras y gritos sin comprender que lo que se estaba quebrando era algo mucho más profundo que una familia, era un alma. ¿Ella? No pude terminar la pregunta. Mi padre asintió, como si esa palabra incompleta fuera suficiente. La encontré aquí, susurró, tocándose el pecho con una mano. Una tarde, con una nota. No fue culpa tuya, ni de tu hermana, ni siquiera de ella. Fue una tormenta dentro de la que ninguno supo nadar. Y entonces entendí. La puerta azul no ocultaba un crimen, ni un misterio, ocultaba dolor. Dolor puro, dolor crudo. Dolor insoportable para un hombre que no sabía cómo explicárselo a sus hijas sin romperlas. La mantuvo cerrada como si así pudiera contener la tragedia, como si al sellarla pudiera impedir que esa sombra nos alcanzara. Pero lo que hizo fue dejar que la sombra creciera dentro de mí, en silencio, sin nombre. Una sombra que se convirtió en miedo, en culpa, en obediencia, en una vida en pausa. Caminé hacia él sin pensar. Lo abracé. Sentí su cuerpo temblar bajo mis brazos, como si se estuviera rompiendo después de décadas de sostenerse rígido. Lloró. Lloramos. Allí, en el cuarto donde mi madre se había desvanecido, donde la vida había dejado un hueco que nunca se llenó. Mi padre lloró por primera vez delante de mí, y en su llanto había más que tristeza. Había alivio, había cansancio, había por fin verdad. Después de un largo rato, nos sentamos en la cama, uno al lado del otro. El diario descansaba entre nosotros, como un puente frágil entre dos vidas que nunca se habían atrevido a encontrarse. Él pasó los dedos por la tapa, respirando hondo. «Quiero que lo leas», dijo al fin sin mirarme. «Quiero que la conozcas, no como yo la recordé, sino como ella era. Quiero que entiendas que nunca fue falta de amor, fue falta de luz». Asentí, con el corazón en la garganta. Acaricié la tapa del diario con cuidado, como si fuera la mano de mi madre, y por primera vez desde su desaparición, sentí que ella estaba allí, no como una sombra, sino como un susurro suave que decía: «Estoy aquí, hija, ya puedes mirarme sin miedo». Mi padre se levantó despacio, apoyándose en la silla. Antes de irse, se giró hacia mí. «Si quieres, podemos mantener esta habitación abierta», murmuró. «Ya no necesito esconderla, ni esconderme». Su voz era tan vulnerable que sentí el impulso de abrazarlo de nuevo, pero él salió antes, dejándome sola con la luz tenue que entraba por la ventana y con el diario que parecía latir entre mis manos. Me quedé allí largo rato, respirando ese aire antiguo que ya no daba miedo. Abrí el diario en la primera página. La letra de mi madre era delicada, casi musical. «Querida Lucía», comenzaba, «si algún día lees esto». Y entonces supe que la puerta azul nunca había sido el final. Era el comienzo de algo que, por fin, tenía nombre.